Había una vez un hombre llamado Samuel que vivía en una pequeña ciudad en lo profundo del bosque. Samuel había estado luchando con su vida por algún tiempo, enfrentando dificultades financieras y personales. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un extraño hombre que se presentó como el diablo. El hombre le ofreció a Samuel un trato: si le entregaba su alma, el diablo le daría todo lo que quisiera en la vida. Al principio, Samuel estaba aterrorizado por la idea de hacer un trato con el diablo, pero su desesperación lo llevó a aceptar. El diablo le dijo que regresara a su casa y esperara su llegada. Samuel regresó a casa con la esperanza de que su vida mejorara. Los días pasaron y, para sorpresa de Samuel, su vida comenzó a mejorar. Consiguió un trabajo mejor y más bien remunerado, y finalmente pudo pagar sus deudas. Estaba tan agradecido por la ayuda del diablo que comenzó a ofrecerle sacrificios y hacerle ofrendas. Todo parecía ir bien para Samuel, pero no se dio cuenta de que el precio que estaba pagando era demasiado alto. Una noche, mientras estaba durmiendo, Samuel se despertó con la sensación de que alguien lo estaba observando. Se sentó en su cama y vio una figura oscura en la esquina de su habitación. Era el diablo. El diablo se acercó a Samuel y le dijo que era hora de que cumpliera su parte del trato: entregar su alma. Samuel estaba atemorizado, pero no quería perder todo lo que había ganado. Sin embargo, en ese momento, recordó algo que su abuela le había dicho cuando era niño: nunca hagas tratos con el diablo. Aunque no sabía cómo, Samuel decidió que tenía que encontrar una forma de deshacer el trato. Comenzó a buscar en libros antiguos y en línea, tratando de encontrar cualquier información que pudiera ayudarlo a liberarse del diablo. Finalmente, encontró un antiguo hechizo que, según decía, podía romper cualquier pacto con el diablo. Samuel trabajó durante semanas para prepararse para el hechizo, recolectando los ingredientes necesarios y practicando las palabras y gestos precisos. Finalmente, llegó el día en que estaba listo para intentarlo. En la noche elegida, Samuel se paró en su habitación y comenzó a recitar las palabras del hechizo. El diablo apareció de repente, furioso, y comenzó a intentar detener a Samuel, pero este continuó con la recitación sin cesar. De repente, el diablo desapareció en una nube de humo, y Samuel sintió un gran alivio. Había roto el trato con el diablo y había salvado su alma. A partir de ese día, Samuel vivió una vida más modesta, pero más feliz y plena. Aprendió que no hay atajos en la vida y que las cosas buenas solo vienen con el trabajo duro y la perseverancia. Y nunca volvió a hacer tratos con el diablo de nuevo. Había una vez un joven llamado Martín, quien vivía en un pequeño pueblo en las montañas. Martín era un músico talentoso y siempre había soñado con tener éxito en la industria musical. Un día, mientras paseaba por el bosque, Martín se encontró con un extraño hombre que le ofreció hacer un pacto con el diablo para lograr su sueño de convertirse en un músico famoso. El hombre le prometió que, si firmaba el contrato, tendría éxito instantáneo en la música y la riqueza y la fama le seguirían. Martín estaba desesperado por alcanzar su sueño y decidió firmar el contrato sin pensarlo dos veces. En ese momento, el extraño hombre desapareció y Martín volvió a casa con una sensación extraña en su pecho. Poco después, Martín empezó a tener éxito en la música. Sus canciones se convirtieron en éxitos instantáneos y pronto se encontró en la cima del mundo musical. Sin embargo, la fama y la riqueza no le trajeron la felicidad que esperaba. A medida que pasaba el tiempo, Martín se dio cuenta de que había perdido la pasión por la música y que su éxito no había sido por su talento, sino por el pacto que había hecho con el diablo. Martín comenzó a arrepentirse de haber firmado el contrato con el extraño hombre y se dio cuenta de que había perdido su verdadera esencia como músico. Intentó dejar la música y olvidarse del pacto, pero la fama y la riqueza que había obtenido eran difíciles de ignorar. Un día, mientras tocaba en un concierto, Martín se sintió vacío y sin emoción en su música.
En ese momento, recordó la pasión que sentía por la música antes de hacer el pacto y se dio cuenta de que la verdadera felicidad estaba en seguir su verdadero sueño, aunque eso significara renunciar a la fama y la riqueza. Martín decidió deshacer el pacto con el diablo, pero sabía que no sería fácil. Buscó ayuda en un anciano sabio del pueblo, quien le aconsejó que encontrara el objeto que había utilizado para sellar el contrato y lo destruyera. Después de muchos intentos, Martín finalmente encontró el objeto en el bosque donde había conocido al extraño hombre y lo destruyó. Inmediatamente, Martín sintió como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Martín regresó a la música, pero esta vez con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad estaba en seguir su pasión, no en la fama y la riqueza. A medida que avanzaba en su carrera musical, Martín se centró en crear música que le apasionara y que reflejara su verdadero talento, sin importar si eso significaba ser menos famoso o rico. Finalmente, encontró la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Había una vez un hombre llamado Juan, quien estaba desesperado por conseguir riqueza y poder. Un día, en un bosque oscuro, se encontró con un extraño personaje vestido de negro que se presentó como el diablo. El diablo le ofreció a Juan un pacto, en el cual le concedería todo lo que él deseara, a cambio de su alma. Juan, tentado por la oferta, aceptó el pacto y rápidamente comenzó a disfrutar de una vida llena de riqueza, fama y poder. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar algo extraño en su vida. Tenía una sensación constante de miedo y ansiedad, como si alguien lo estuviera observando constantemente. Además, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y su mente se llenó de pensamientos oscuros. A medida que pasaba el tiempo, Juan se dio cuenta de que había cometido un gran error al hacer un pacto con el diablo. Quería deshacerse de su pacto y recuperar su alma, pero el diablo no tenía la menor intención de dejarlo ir. Finalmente, después de años de sufrimiento, Juan decidió enfrentar al diablo y desafiarlo a un juego. Si Juan ganaba, el diablo tendría que liberarlo de su pacto y devolverle su alma. Pero si perdía, el diablo se quedaría con su alma para siempre. Juan eligió el ajedrez como el juego de su elección y rápidamente comenzó a jugar contra el diablo. Sin embargo, el diablo era un jugador experto y engañó a Juan en una de las jugadas, lo que lo llevó a una posición de jaque mate. Juan se dio cuenta de que había perdido y comenzó a gritar y suplicar al diablo que lo liberara de su pacto. Pero el diablo solo se rió y desapareció en una nube de humo, dejando a Juan solo y condenado a pasar el resto de su vida en el sufrimiento y la oscuridad. Desde entonces, se dice que si caminas por el bosque oscuro en las noches de luna llena, puedes oír los lamentos de Juan y su llanto por haber hecho un pacto con el diablo.